Sí, Génesis capítulo 29. Yo prefiero orar antes para que luego, con el entusiasmo de la lectura, no se me olvide. Pueden permanecer sentados. Padre, oramos a ti, Señor, agradecidos por la oportunidad que tenemos esta mañana de acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor. Escuchar tus instrucciones, tus enseñanzas. Permite que pueda ser un instrumento digno, Señor, apropiado para ser un vocero de tu voluntad, Señor. Permite, Padre, que cada uno de nuestros corazones pues estén abiertos, dispuestos, Señor, sensibles, y que tú, Padre, en consecuencia nos des convicciones y mueva nuestras voluntades para hacer la tuya. Te rogamos, Señor, que nos presidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: ¿no se hace así en vuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hayas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Hermanos, en esta mañana yo quiero hacer énfasis sobre todo en el versículo que dice que Jacob sirvió durante 7 años por
Raquel y que le parecieron pocos. Y el motivo por el cual le parecieron pocos era porque la amaba. Pero todo el pasaje está revestido de una manifestación del poder que entraña en sí el amor. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana El poder del amor. Todo comienza en un pozo en Harán, un pozo que tenía ya una historia familiar y que Jacob no lo sabía. Recuérdense que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, que se había propuesto que lo iba a matar tan pronto como falleciese Isaac, su padre, porque Jacob había engañado a Esaú y había engañado también a su padre Isaac. Le había robado la primogenitura y le había robado la bendición. Y recuérdense que en consecuencia de eso, Rebeca, su madre, había hecho todo un plan mediante el cual consiguió la aprobación de Isaac para que enviase a Jacob, su hijo, lejos. Y lo que le dijo fue, bueno, lo que pasa es que sencillamente él no queremos que le pase lo mismo que le pasó a Esaú, que se casó con mujeres de este lugar, con mujeres cananeas. Envíalo que vaya allá donde mi familia. Y ahí arrancó Jacob su viaje. Vimos la semana pasada cómo a mitad de camino tiene una revelación del Señor, un encuentro con el Señor, cómo el Señor le reitera las promesas espirituales que le había hecho antes a Isaac su padre y a Abraham, de ser bendito, ¿verdad? O ser benditas todas las naciones del mundo a través de su simiento, su descendencia. Pero también vemos que hay un propósito muy particular que Dios le asegura a él que tiene, y que lo llevará a cabo no obstante cualquier circunstancia. Si nosotros recordamos en Génesis capítulo 28, en el versículo 15, el Señor le dice: he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte hasta esta tierra. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, Dios le dice a Jacob: te embromaste, yo no te voy a soltar en banda. Yo no te voy a dejar tranquilo, yo no te voy a dejar suelto. O sea, hasta tanto yo no cumpla todo lo que yo te he dicho, dice, yo voy a estar ahí contigo. Yo voy a estar contigo. Y esto motiva a Jacob. Lo motiva al punto tal de que dice, si es así como tú dices, estoy parafraseando lógicamente. Si es así como tú dices, tú vas a ser mi Dios también. Así como lo eres el Dios de mi padre Isaac y de mi abuelo Abraham. El hecho es que sigue su camino, llega a Harán y llega a este pozo donde ya anteriormente Rebeca, su mamá, había conocido a Eliezer. Eliezer fue aquel mensajero que mandó a Abraham para que buscase esposa para su hijo Isaac. Y en este pozo fue precisamente donde Rebeca muy diligentemente sacó agua del pozo para dar a beber a los camellos y al mismo Eliezer. Y esto fue una señal de Dios de que esa era la mujer escogida. Hay muchas cosas en común. Recuérdense que Sara, la escritura no habla mucho de este tipo de detalles, pero en el caso de Sara decía que Sara era una mujer hermosa, preciosa, a pesar de sus años siguió siendo una mujer hermosa. Cuando habla de Rebeca también hacía énfasis la escritura en el hecho de que Rebeca fue una mujer hermosa, tan hermosa que igual que Abraham, Isaac tuvo temor de que lo mataran a él por querer robarle la esposa. Y en el caso de Raquel vemos como igualmente dice que era una mujer preciosa, dice de bello semblante y hermoso parecer, o sea, una estrellita, como quien dice. O sea, Dios le había buscado estrellita, y en este caso nosotros vamos a ver que hay un enamoramiento prácticamente de inmediato. Pero más que nada, lo que nosotros vemos es que a través del amor y del desengaño, Dios está trabajando con Jacob. Dios está haciendo de Jacob el hombre que necesitaba ser para poder ser el patriarca, el padre de la nación de Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. O sea que Dios, para poder usar una persona, necesita transformarlo. O sea, Dios tiene que hacer una obra en nosotros a fin de que nosotros seamos capaces de servirle a Él de la manera que Él lo desea. No es por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por nuestros propios talentos, sino por la gracia de Dios obrando en nosotros, que es lo que nos capacita para poder nosotros servirle a Él de la manera apropiada. Y nosotros vemos que Dios va a utilizar, por un lado, el amor y por otro lado, el desamor. O sea, vamos a ver que la semana que viene que va a haber una serie de conflictos que vienen como consecuencia del hecho de que hay una preferencia en el amor de Jacob hacia una de las dos mujeres. Y vemos una situación aquí de bigamia, una situación de bigamia que en ningún momento la palabra de Dios la aprueba, sino que sencillamente eran parte de costumbres de los hombres en aquella época, en una zona donde no había mucho temor de Dios ni mucho conocimiento de Jehová. Estamos hablando de Caldea, allá arriba, ¿verdad? Y consecuentemente, pues es sencillamente una práctica que fue tolerada
pero que en cada uno de los casos, como en este caso en particular, vamos a ver que trae serios inconvenientes y serias consecuencias sobre aquellos que la practicaban entonces. Y luego nosotros sabemos claramente cómo en el Nuevo Testamento el Señor dice que cada marido tenga su propia mujer, cada mujer su propio marido. El matrimonio es dos personas y no cabe una tercera persona, porque Dios le llama adulterio cuando eso sucede. Pero, en fin, el tema de hoy es el hecho del poder que hay detrás del amor. Nosotros vemos cómo Dios va a utilizar el poder del amor para transformar a Jacob y para lograr sus propósitos en él. Y la primera cosa que nosotros vemos acá es como el amor, el enamoramiento, que es algo que va paralelo en este caso, nosotros cuando se trata del amor de un hombre hacia una mujer o viceversa. El enamoramiento o el amor hace que una persona que realmente era una persona, por así decirlo, débil, pues se transforma de un momento a otro en un adalito, en un campeón. El amor transforma a débiles hombres en verdaderos campeones. Y lo vemos nosotros de una manera muy sencilla. Yo no sé si a usted le pasó por alto, pero vemos que él llega a ese lugar donde está ese pozo, ¿verdad? Y cuando llega allá se encuentra con que hay unos cuantos rebaños en los alrededores y están esperando que se junten todos los rebaños para remover una piedra que dice aquí la Escritura que era una piedra muy grande, ¿verdad? Y que estaba tapando la boca del pozo. La práctica era que llegaran todos para entre todos los pastores remover toda esa piedra, comenzar a sacar agua del pozo, echarla para que los rebaños beban y luego entonces volver a poner la piedra entre todos en su lugar. Y por eso cuando Jacob le dice muy temprano, denle agua a las ovejas y sigan llevándola a pastar, le dicen, no, es que tenemos que esperar que lleguen los demás. Sin embargo, es muy interesante lo que sucede en el versículo 10. Dice que cuando Jacob vio a Raquel que venía, ¿verdad? Dice que yo no sé qué fuerza fue que le entraron. Era un hombre que no estaba acostumbrado a hacer esfuerzo. Era un hombre que era un principito, no un hombre que estaba acostumbrado a habitar en tiendas. O sea, no se le reconoce en ningún momento como una persona muy fuerte. Pero sin embargo, fíjense, el entusiasmo de ver a Raquel hizo que, dice el texto en el versículo 10, que se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Sencillamente en ese momento estaba la muchacha ahí delante de él, era una estrellita que le estaba por ahí y dijo, bueno, déjame yo. Y óyeme, yo no sé de dónde sacó fuerzas, pero fuerzas en la debilidad sacó como consecuencia sencillamente de ese sentimiento que en un momento a otro le abrazó completamente. El amor es transformador, sin lugar a dudas. Tenemos un caso de amor a primera vista, igual fue el caso de Isaac y Rebeca. Ustedes recuerdan aquel episodio que lo vimos, precisamente el día de San Valentín, predicamos sobre esto, el día de San Valentín, el día de la amistad o de los enamorados. Y también el amor en este caso se manifiesta haciendo que una persona común y corriente en cuanto a sus cualidades físicas pues se convirtiera en una gente muy fuerte. Ni siquiera dice que él convocó al resto de los que estaban ahí, que entre todos movieron la piedra, sino que él fue y él movió aquella gran piedra delante de la muchacha. Estaba apantallándola sin lugar a dudas. Y esto manifiesta una fuerza particular. Y todo esto parecería algo simbólico, pero es algo significativo porque ciertamente es así. Cuando de por medio hay un sentimiento de amor, ¿qué para a una persona para que pueda ser favorable a aquella persona que ama? Nada. Cuando tú quieres a una persona, mira, tú sacas fuerza de donde no lo tienes, tú haces lo que tú nunca habías pensado que tú eras capaz de hacer, con tal de agradar y complacer a aquella persona por la cual tú tienes ese sentimiento de amor, la fuerza del amor. Somos capaces de tantas cosas por amor. Muchas cosas que normalmente decimos yo no puedo o yo no sé. Pero cuando se trata de un hijo, ¿verdad? O cuando se trata de una esposa, o cuando se trata de un padre o una madre, alguien que amamos, o una persona, un hermano, sacamos de abajo. Y lo peor que puede hacer una persona es decir yo no puedo, ¿verdad? Porque si el Señor quiere y si queremos nosotros también es una combinación perfecta, porque ciertamente podemos. El poder del amor. El amor transforma a débiles hombres en personas que son prácticamente campeones o champions, como dirían los americanos en ese sentido. Otra característica del amor es que es capaz de conmover a la persona más insensible y más calculadora. Ustedes recuerdan que Jacob era una persona cerebral, completamente cerebral, mientras que su hermano Esaú era una persona que le gustaba el campo, la pasión, la actividad, ¿verdad? Un hombre pero él no.
era una persona tranquilona y calculadora. Cuando la mamá le dice, ve para que tu papá está ciego y para que él te bendiga a ti, hazte pasar por tu hermano, yo te voy a preparar un cabrito para que él crea que fue tu hermano que lo trajo del campo de su casa, para que... Le dice, ay no mamá, cuidado, porque él me va a tocar y va a ver que no soy yo, porque yo soy lampiño, y además me va a oler y se va a dar cuenta. En otras palabras, él tenía las cosas bien pensadas, él era una persona razonable, calculadora completamente, pensante. Era una persona que era capaz inclusive de maquinar y calcular. Cuando el hermano viene diciendo, dame de comer, dice, oh sí, cómo no, yo te doy todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero véndeme tu primogenitura, ¿verdad? Y en el medio del hambre le saca ventaja a la situación. O sea, una persona completamente calculadora, una persona que no manifestó ningún tipo de resentimiento, ¿cómo se dice? De culpa, de remordimiento cuando engañó a su papá. Papá me ayudó, amén. Él engañó a su papá, ¿verdad? Y lo hizo sin ningún tipo de remordimiento. Estaba siendo un engañador. De hecho, su propio nombre significa suplantador o engañador. Pero sin embargo, aquel que no tuvo consideración para con su padre ni para con su hermano, para engañarlo, cuando ve por delante al prospecto de esposa que Dios le tenía, y cuando ve por delante que ya llegó al lugar donde tenía que haber llegado, a la familia de Labán, y que estaba por delante esta preciosidad de muchacha que venía al encuentro con él, pues sencillamente se conmueve, se quebranta, se conmueve. Y fíjense cómo sucede esto. Dice el versículo 11 que Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Echó un grito que quién sabe qué fue lo que dijo. Supongo que no fue alabó a Dios ni dijo bendito sea Dios, porque él no era un creyente todavía, ¿verdad? Pero alzó su voz y gritó y lloró. Y todo esto conmovido, emocionado. Algo que posiblemente no era parte de su carácter antes de este momento. La Biblia no nos enseña en ningún momento ni la más mínima señal de tener ningún tipo de sensibilidad, pero Dios estaba trabajando en él. Y la fuerza del amor obraba en él, haciéndole que sacase fuerza de donde no tenía, y que además de esto él fuese capaz de convertirse en una persona sensible, que manifestase, que evidenciase sus emociones, su interior, lo que él tenía, la aprensión de un viaje sin saber lo que estaba por delante, en la expectativa de ver lo que Dios tenía para él, sin él mismo creer en Dios y en las promesas que Dios le había dado. Pero llegó un momento en que lo está viendo ahí, y en ese momento se emociona. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado tantas veces, cuando veo a Dios obrando así, cuando me sensibilizo por cosas que yo digo, ¿será que me estoy poniendo viejo, verdad? Y emocional. Porque en otra época, pues sencillamente lo hubiera visto con la mayor de las frialdades. Él estaba ahora haciendo lo que dice precisamente el apóstol Pedro. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredasteis bendición. El amor es un arma defensiva, un arma sumamente poderosa. Cuando nosotros nos sensibilizamos, a veces pensamos que lo que estamos es sencillamente manifestando debilidad, y es todo lo contrario cuando esto viene de parte de Dios. Cuando nosotros, por amor, sencillamente, nosotros manifestamos compasión y nosotros manifestamos sensibilidad, y cuando nosotros manifestamos, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, pues nosotros estamos utilizando el amor como un arma que, más que un arma defensiva, es un arma que es capaz de convertirnos en personas muy, muy, muy poderosas. Pero vamos a desarrollarlo todavía un poquito más. El amor hace que un príncipe se convierte en un siervo. Fíjense en el versículo 17, cuando dice que los ojos de Lea eran delicados, pero que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Están conmigo en sus Biblias? ¿Verdad? ¿Qué dice luego? Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le recibe, ¿verdad? Lo que menos se imaginaba Jacob era que en Labán iba a encontrar una persona con más triquiñuelas que la de él, con más maldad que la de él, con menos temor de Dios que la de él, y que le iba a hacer pasar a él por todas las cosas que le había hecho pasar a mucha gente antes,
Pero mientras tanto, Labán lo recibe y dice, tú eres familia mía, tú eres mi hermano, tú eres hijo de mi hermana, ven, quédate conmigo. Pero luego de un mes ya necesariamente tenía que presentar algún tipo de argumento para retenerle. Labán aprecia a Jacob y en consecuencia le dice, fíjame un salario, porque si vas a trabajar conmigo y vas a trabajar para mí, lo justo es que yo te pague algo. No era un favor que le estaba haciendo, era sencillamente reconociendo que eso no podía mantenerlo en esas condiciones de una manera permanente. Llegaba el momento en que si tenía a Jacob sirviéndole, tendría que pagarle por ello. Pero el énfasis que yo quiero poner aquí es como un príncipe, porque Jacob es un príncipe. Jacob es cabeza. Jacob es cabeza. Acuérdense que Abraham fue un hombre muy poderoso, muy rico y muy poderoso. Y eso lo heredó completamente Isaac. E Isaac fue un hombre muy rico y muy poderoso, ya lo hemos visto en los estudios anteriores. Y este era el hijo de Isaac. O sea, y el heredero de la promesa, el que tendría doble dote por su primogenitura. Consecuentemente era un príncipe y sin embargo es interesante cómo por amor él estaba dispuesto a convertirse en un siervo. En un siervo de Labán, en un siervo de su tío. Fíjense, Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Por amor a Raquel. Él estaba dispuesto a servirle, siendo él una persona que tenía servidores, cuando estaba en su casa con sus padres, siendo él un príncipe, a servirle simplemente por amor a Raquel, como si fuera un esclavo o un siervo. La labor de cuidar el rebaño era una labor que se le hacía a un empleado que normalmente no era otra cosa que un siervo y muchas veces era un esclavo, o sea, con una permanencia total y una sujeción absoluta a su amo. Consecuentemente, nosotros vemos aquí, hablando del poder del amor, cómo el amor convierte a un príncipe en un siervo, o convierte en siervo a alguien que es un príncipe. Él estaba dispuesto absolutamente a ponerse, a supeditarse a su tío con tal de poder conseguir a Raquel como esposa. Esto es algo significativo. Pero todavía se hace mucho más significativo cuando vemos nosotros cómo el amor hace que la escala de valores de una persona se transforme completamente. O sea, lo que estamos nosotros viendo acá es que Jacob le está ofreciendo a Labán, como decía la película del Padrino, una oferta que no podía rechazar, ¿verdad? Pagarle 5 veces lo que costaba la dote por una muchacha. O sea, sencillamente, mientras que Labán le está diciendo, trabaja conmigo porque lo justo es que yo te pague, ¿verdad? Si tú vas a quedarte conmigo aquí, vas a estar trabajando conmigo. Él le dice, te doy 7 años de servicio a cambio de tu hija. La costumbre era que cuando una persona casaba a una muchacha, pues tuviese que dar una dote por ella. ¿Por qué? Porque la familia se desprendía de una persona que era útil dentro de la familia, que ejercía un servicio, que hacía un trabajo. Los hijos eran importantes, pero las hijas también representaban parte del patrimonio de una familia. Y al desprenderse de ellos, pues entonces el padre recibía una compensación, que era la dote. Pero ¿qué resulta? Que Jacob era un pelado, o sea, no tenía nada. Él salió de su casa y salió de su casa prácticamente huyendo, ¿verdad? O sea, no tenía con qué pagar para poder conseguir a Raquel. Pero su enamoramiento de Raquel, su amor hacia Raquel era una cosa tal que no solamente estaba dispuesto a tomar una labor de siervo, sino que además de eso estuvo completamente dispuesto a pagar en sobreprecio lo que fuera necesario a fin de que de ninguna manera le dijesen que no a lo que él deseaba. Nosotros vemos que eso es algo que no es muy frecuente. Es algo que no es muy frecuente. Muchas veces nosotros tenemos una escala de valor en la cual nosotros no estamos dispuestos a pagar más de lo que las cosas valen. En ocasiones lo que queremos es simplemente una rebajita. O sea, ustedes se imaginan una negociación. ¿Cuántos años tú quieres que yo te trabaje trabájame 3 años, ¿por qué no me lo dejes en 2? No. Le hizo una oferta que no podía rechazar. Te voy a trabajar 7 años por la muchacha. Oh, ¿cómo no?
Y para que se la dé a otra, mejor te la doy a ti. Labán, astuto y vivo, dijo, tengo 7 años de obra prepaga a cambio de que yo le dé a una hija mía que de cualquier manera a alguien se la tengo que dar. La estoy vendiendo muy bien, la estoy vendiendo muy bien. Yo no sé cuánto tú estás dispuesto a pagar por tener a Cristo. ¿Cuánto es mucho para ti? Yo no sé cuánto tú estás dispuesto a pagar por servir a Cristo. ¿Cuánto es mucho para ti? Pero cuando una persona ama al Señor de todo corazón, cualquier precio le parece poco. Con tal de tener el agrado de su Señor, con tal de saber que tiene la aprobación de su Señor, dice, la escala de valores de uno se modifica completamente y uno llega al punto tal en el cual está dispuesto a desprenderse de lo que sea con tal de poder agradar al Señor. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara. Él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuantas cosas para mí eran cosas importantes, valiosas, yo las he estimado como pérdida. Porque el amor tiene el poder de transformar la percepción que nosotros tenemos del tiempo y de las prioridades. Y él, sencillamente, para él, 7 años era poca cosa. 7 años era poca cosa. No era un gran sacrificio con tal de yo poder tener a Raquel como esposa. ¿Y saben por qué? Porque su prioridad en ese contexto en el cual estaba viviendo era conseguir esposa. Para eso salió, esa fue la excusa, el argumento con el cual lo despacharon de su tierra, para que fuera a buscar esposa dentro de la familia de su madre. Y él estaba con esa prioridad muy clara. El amor, hermanos, tiene la capacidad de hacernos transformar la percepción que nosotros tenemos del tiempo. Cuando nosotros amamos, nos parece poco tiempo cualquier cosa si estamos haciendo aquello que amamos hacer. Yo no sé si ustedes lo tienen que haber experimentado muchas veces, que cuando vienen a ver las horas pasaron y tú le has dedicado un tiempo enorme a algo que te agrada hacer, que tú quieres hacer, que es tu placer hacerlo. Y hay que decirte, deja eso, ya no ocupes más tiempo en eso. Pero tú dices, bueno, es que yo lo quiero hacer. Durante muchos años algunos me preguntaban a mí, ¿por qué usted continúa dando clases en la universidad? Si la universidad paga tan poco y es tan demandante. Yo decía, porque me gusta, es algo que me agrada, es algo que durante casi 30 años estuve haciendo. ¿Y por qué? Porque era sencillamente algo que a mí me agradaba. No era para mí un sacrificio, era un gusto ir de tarde y estar con los jóvenes en la universidad. Y era parte de algo que me producía placer a mí. Y cuando nosotros nos gusta algo, no nos parece demasiado ninguna otra cosa. ¿Cuál es el problema con la oración? Que no nos gusta orar. ¿Cuál es el problema con la lectura de la palabra de Dios? A todos ustedes yo los invité a comenzar el año con la lectura bíblica en un año. Que no nos gusta leer. Y muchas veces nosotros manifestamos nuestro poco amor a Dios y a las cosas de Dios, porque no las priorizamos de la manera de vida y lo evidenciamos cuando no le dedicamos el tiempo que debemos dedicarle a esas cosas. El tiempo es uno y tenemos que distribuirlo. Y siempre uno prioriza lo que más le interesa y lo que más le gusta y lo que más quiere. Y cuando tú dices, no oré esta mañana y no tuve un devocional porque no tuve tiempo, es que sencillamente tu prioridad no es esa. Y tu amor al Señor y tu amor a las cosas del Señor. Y cuando tú por cualquier cosa dejas de venir a la iglesia, estás manifestando lo mismo. Que no es tu prioridad, que no es sencillamente tu prioridad. Y cuando tú te encuentras, ¡ay, qué cansón! Imagínense un incrédulo, que tú le digas que tú vienes a la iglesia el domingo en la mañana, que regresas el domingo en la tarde. ¿Cómo? Pero lo grande no es eso, sino que el martes te vas a un estudio bíblico también. Y pues tú estás loco. ¿Por qué tú no tienes otra cosa que hacer? Pero cuando nosotros amamos algo o amamos a alguien, nuestras prioridades cambian. Y para Jacob no fue un gran trabajo, un gran sacrificio trabajar 7 años por Raquel, porque esa era su prioridad en ese momento. Eso era lo más importante para él. No había otra cosa más importante que conseguir esa esposa que desde 800 kilómetros atrás había venido a buscar durante un peregrinaje muy largo. Y conforme a las promesas que Dios le había dado de que le llevaría y le traería de nuevo. Hermanos, el amor es poderoso, el amor es muy poderoso. El amor, repito, transforma a débiles hombres en campeones. El amor conmueve al más insensible y al más calculador. Por eso no debemos devolver mal con mal.
El amor cubre todas las faltas, el amor cubre todo pecado. Y con amor nosotros vencemos el mal haciendo el bien. Es lo que la Escritura dice. El amor convierte a un príncipe en un siervo y no le pesa. No le pesa cualquier tipo de labor, trabajo, sacrificio, sencillamente porque amo a esa persona. No importa lo que sea que yo tenga que hacer con tal de que agradar a mi Dios, que sencillamente yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a mi Dios, porque yo amo a mi Señor y a mi Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa debe ser nuestra actitud. El amor modifica nuestra escala de valores. Cosas que para nosotros eran importantes ahora dejan de serlo. Y de un momento a otro, ¿verdad? Aquello sobre lo cual nosotros fijamos nuestro afecto, nuestro amor, nuestra devoción, es lo que es más importante, es lo que es prioritario para nosotros. Y consecuentemente ya no hay limitación de tiempo ni de dedicación. Podemos estar indefinidamente dedicados a aquellos que amamos o a aquel a quien amamos. Y eso es lo que Dios quisiera que nosotros hiciésemos con Él, con las cosas de Él, con la vida de Él. El amor tiene otra manifestación interesante y es como refrena la ira. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Bueno, parece que el humo que se dio Jacob no fue pequeño, ¿verdad? Acuérdense, una fiesta de 7 días. La fiesta comienza con una beventina y con música y con celebraciones. Son 7 días, esa es la semana de la celebración de las bodas. Desde el primer día se celebra la ceremonia y el marido y la mujer pues ya se pueden unir. ¿Qué resulta? Que el hombre, en medio, yo supongo que no había mucha iluminación, como es natural, ¿verdad? La noche de boda, en el tálamo nupcial, consecuentemente con poca luz y con unos cuantos tragos de vino arriba, ¿verdad? Pues resultó que era Lea. Ustedes recuerdan que Lea era la que tenía ojos delicados, pero no la que tenía un dulce semblante y un hermoso parecer. El aficie que tenía era con Raquel, no era con Lea. Pero ese hombre se encendió. Cuando llega la mañana, dice el versículo 25, que le dice a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Eso le salió al hombre. Pero ¿qué va? Quería demasiado a Raquel como para dejarse llevar de la ira. Jacob se molesta cuando sabe que es engañado por Labán, pero sin embargo decide pasarlo por alto. Se aguanta, pura y simplemente. Proverbios 10 dice en el versículo 12 que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amaba tanto a Raquel que no podía pelear con el suegro, no podía ahorcar al suegro, ¿verdad? Él tenía una meta, un propósito y él quería a Raquel. No podía pelear con el suegro. Estaba dispuesto a perdonarlo. Gálatas dice que nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor. Él estaba dispuesto a, con tal de no romper, aguantar. Se molestó, pero refrenó su ira por el amor que tenía hacia Raquel. Hermanos, si nosotros realmente dejamos que aflore el amor que el Señor ha depositado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nosotros somos capaces de no solamente no reaccionar como en plena justicia podemos ante una injusticia, sino muy por el contrario, ser, como dice aquí, llenos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos y tolerándonos unos a otros, así como lo hizo el Señor con nosotros. El amor hace refrenar la ira. Cuando tú amas a una persona, llega el momento en el cual tú no te dejas llevar de la ira. ¿Qué es lo que ustedes creen con tanta violencia doméstica que hay? Falta de amor.
¿Por qué se cometen asesinatos entre personas que en una época se acostaban en un mismo lecho, vivían bajo un mismo techo y comían de un mismo plato? Por falta de amor. Porque no hay ofensa que no se perdone si de verdad se ama. El mejor ejemplo lo tenemos con nosotros, lo que ha hecho el Señor con nosotros. Siendo nosotros quienes somos, lo que somos. Sin embargo, nos amó de tal manera que se entregó por nuestros pecados. Siendo nosotros enemigos, murió por nosotros en una cruz, para rescatarnos, para redimirnos. La ira de Dios se refrena delante de la potencia de su amor por nosotros. Hermanos, el amor es poderoso. El amor transforma la percepción que tenemos del tiempo, cambia nuestras prioridades, nos hace refrenar la ira. Y después, el séptimo punto, es que siempre el amor es capaz de llevarnos a nosotros al sacrificio y al esfuerzo. En el versículo 30 dice que se llegó también Jacob a Raquel, dice, y la amó más que a Lea. Y dice en el versículo 30 al final, y sirvió a Labán aún por otros 7 años. Su amor por Raquel era tal que no le estaba costando 7 años. No estaba pagando 4 o 5 veces más la dote que normalmente se pagaba por una muchacha, sino que estaba pagando 14 años de su vida con tal de conseguir la esposa que quería. Eso es amor. Eso es amor. Los tesalonicenses fueron alabados por el apóstol Pablo porque eran así. Dice Pablo que él se acordaba sin cesar delante de Dios Padre, delante del Dios y Padre, de la obra de vuestra fe, le decía a los tesalonicenses, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que los tesalonicenses eran constantes en su trabajo, pacientes, fajados todo el tiempo, y él lo tenía presente y no se cansaba de dar gracias a Dios por ellos. Cuando una persona realmente ama algo, desea algo de todo corazón, prioriza algo, cuando el amor toma posesión de la mente y el corazón de una persona, esa persona está dispuesta a ir hasta el sacrificio y el esfuerzo. No importa cuál sea el límite, está dispuesto a pagar el precio por ello. 14 años. Y yo te pregunto a ti, hermanos, porque me lo pregunté a mí cuando estaba estudiando todo esto, ¿cuál es el límite que hay en ti en cuanto a tu amor por nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a sacrificar? A sacrificarte tú, o a sacrificar lo que tú más amas, o a sacrificar lo que tú quieras por el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Él dejó su gloria, se despojó, ¿verdad?, para venir a nosotros a salvarnos, por amor a nosotros. Pero sin embargo nosotros muchas veces somos mezquinos en cuanto a nuestro amor a Él, porque no estamos dispuestos a sacrificar áreas de nuestras vidas y centrarlo a Él, entronarle a Él para que Él tenga control de esas áreas. No estamos dispuestos a esforzarnos. Somos cristianos mientras no nos cueste nada, mientras solamente recibamos las bendiciones y las palabras bonitas. Pero cuando hay un sacrificio, un esfuerzo por delante, entonces ahí comenzamos a barajarle el asunto. Comenzamos a barajarle. ¿Cuál es el límite de tu amor por el Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificarte? Que te cueste. Jacob estuvo dispuesto a 14 años de su vida. 14 años de la vida de un individuo. Simplemente por un propósito, por una meta, por cumplir con lo que fuese necesario a fin de conseguir aquello que amaba. A Raquel. Nosotros somos tan mezquinos. Somos tan mezquinos. Y eso es algo que debe traernos a reflexión. Debe traernos a reflexión. Porque decimos amar al Señor, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. No estamos dispuestos a deponer. No estamos dispuestos en absoluto a sacrificar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestras prioridades a cambio del Señor. Hermanos, ese es caso. En una ocasión me decía una esposa de un pastor, me decía, hermano Atilio, ¿qué es lo que pasa? Que yo recuerdo que cuando nosotros nos convertimos hace tantos años, teníamos un afán y un deseo de servir, de buscar qué hacer, de agradar a Dios, de alguna manera devolverle al Señor
de testificar de Él, de decirle a otros. Y hoy yo veo que la gente se convierte, me decía ella, hace profesión de fe. Tú no ves nada en su vida. Seguramente no se han convertido, yo le decía. Seguramente aceptan la religión que antes se profesaba públicamente, se rechazaba públicamente, el ser evangélico, sin haber realmente habido un nuevo nacimiento, una transformación interior en su corazón. Eso es lo que pasa hoy día. La gente acepta la religión, prefiere tal vez la religión evangélica, pero no está dispuesto a pagar el precio. Y el Señor fue categórico en cuanto a eso. Cualquiera que ame, padre, madre, hijos, hijas, bienes, lo que fuera, dice, no es digno de mí. Primero Él, solo Él, exclusivamente Él. Nosotros no estamos por lo general dispuestos. 14 años, ay no. Hay gente más para adelante, tiene que haber otra de hermoso semblante y de bonito parecer en otra parte. Así que o me la pone más barata o quédate con tu muchacha. Así le decimos al Señor muchas veces. Ay no, Señor, eso no. Si es así, no, Señor. Si es así, no, Señor. Esto está bien para los fanáticos, tal vez para los pastores o para los diáconos, pero no, tampoco. No hay que exagerar tampoco. No hay que exagerar. Está bien que yo te ame, Señor, pero no está, pero 14 años, Señor, que oye, es demasiado. Esa es una actitud muy frecuente y es un problema de actitud. Limitas tu profesión de amor al Señor Jesucristo cuando limitas tu disposición a sacrificarte por Él. Jacob no estaba en esa situación. El amor de Jacob estaba dispuesto a cualquier precio pagarlo con tal de poder simplemente obtener el amor de Rebeca. También vemos otra cosa, estamos hablando del poder del amor. Todavía tengo 2 puntos adicionales. El amor estimula la paciencia y también promueve la inversión correcta en cosas que realmente valen la pena invertir. Fíjense el versículo 30, dice, se llegó también a Raquel, la monja que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y cuando esto sucedió, Jacob estaba aprendiendo a amar de una manera bíblica. Nosotros tenemos la definición de amor, a pesar de lo que hablen en la calle y lo que digan, de una manera muy clara en 1 Corintios capítulo 13, donde se describe lo que es el amor. Dice, el amor es sufrido. ¿Cómo? Sí, sufrido. O sea que el que ama sufre. Está dispuesto a sufrir. El amor es benigno. No tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero sobre todo concluye diciendo, versículo 7 de 1 Corintios 13, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor estimula a la paciencia. El amor tiene que ser paciente. El amor promueve el hecho de que uno se decida a invertir, no importa el tiempo, no importa el costo, no importa la dedicación, el precio, en aquello que realmente vale la pena. Y para Jacob nada valía más la pena que Raquel, su amor por Raquel. Para Dios, o para nosotros más bien, nuestro amor por Dios debe estar por encima de cualquier cosa y nada debe valer más la pena que lograr su aprobación, que lograr su amor. Hermanos, el amor es la perfecta motivación. Nada motiva mejor que el amor. El amor, por ejemplo, es una motivación perfecta para que nosotros seamos capaces de obedecer la palabra de Dios. Algunos quisieran que sencillamente le dijeran por escrito cuáles son las normas de conducta
¿verdad?, para un cristiano convertido, nacido de nuevo, que es miembro de la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana. Eso no va a pasar, porque tenemos la palabra de Dios. Y el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios es lo que nos debe motivar a nosotros a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Qué pena cuando vemos los hermanos que, sabiendo lo que la palabra de Dios dice, no aman a Dios lo suficiente como para sencillamente obedecer lo que la palabra de Dios dice, obedecer sus mandamientos. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en el 1 de Juan capítulo 2 versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros el seguir, obedecer la palabra de Dios? Más que eso, anhelar conocer lo que dice para que nos sirva de guía y ponerla en práctica. El amor al Señor. Amamos al Señor y por eso no nos es gravoso guardar la palabra de Dios. Si tú no amas al Señor, cada cosa de lo que dice aquí en esta Biblia es un dolor de cabeza. Mejor mira para otro lado. Pero no hay mayor motivación para obedecer la palabra de Dios que sencillamente nuestro amor hacia Él. Si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Lo dice Dios. Estamos hablando, ya se cansaron, yo sé que algunos de ustedes están cansados, pero despiértense, porque nada más falta media hora. Estamos hablando de la motivación. El tema es el poder del amor. Y decimos nosotros ahora que el amor se convierte en la más perfecta motivación. En primer lugar, para obedecer la palabra de Dios. Ningún hombre me va a imponer a mí que yo haga una cosa o obedezca otra cosa. Y sobre todo si se trata de la palabra de Dios. ¿Me va a imponer alguien a mí a que yo obedezca la Biblia? Bueno, tendríamos que regresar al estilo y la forma de la Inquisición, que no propugnaba por eso de ninguna manera. Tendríamos que constituirnos en jueces nosotros los hombres. Pero cuando amamos al Señor, somos nosotros los que estamos interesados en saber lo que la Biblia dice, y somos nosotros los que estamos interesados en obedecer a Dios, porque sabemos que de esa manera vamos a manifestar nuestro amor a Dios. El amor es la perfecta motivación para que nosotros podamos servir a Cristo, para el servicio cristiano. No, que si yo digo que sí, que yo voy a levantar mi mano para yo ocuparme de los niños en la segunda hora, para que no tengan los chiquitines que venir al culto, el pastor me va a felicitar y se va a alegrar mucho y los hermanos me van a reconocer. Basura, de nada sirve. Hojarasca lleno. Pero cuando tú lo haces por amor al Señor, porque tú quieres servir, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, servirnos por amor los unos a los otros. Entonces otra cosa, porque hay una motivación genuina. ¿Y la motivación genuina cuál es? Sencillamente nuestro amor a Dios. Por la misericordia de Dios, agradecidos a Dios, amando a Dios, sencillamente estamos dispuestos al servicio cristiano. La iglesia de Éfeso, el Señor le dice: yo sé que tú has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor a mi nombre, pero tengo una cosa contra ti, que ya no lo estás haciendo como tú lo hacías al principio. Has dejado el primer amor. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas por amor a Él. No porque por tener la aprobación del pastor, ni de los otros hermanos, ni de nadie, sino por amor a Él. Esa tiene que ser nuestra motivación. Y no hay nada más poderoso como motivo que sencillamente el amor que le tenemos al Señor para servirle a Él, a su iglesia y a sus hijos, a sus siervos. Hermanos, el amor es la perfecta motivación para que nosotros nos relacionemos interpersonalmente. También la Escritura habla sobre eso. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante dice: hermanos, amémonos unos a otros. Lo cantamos aquí frecuentemente en el momento en que nos damos los abrazos. Dice: porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros mismos lo cantamos. Y el texto dice en el versículo 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
hablando de la manera como Dios nos amó. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, así debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. El motivo para yo amarte, mi hermano, ¿tú sabes qué es? Que yo amo a mi Señor. Por amor a mi Señor, yo te amo a ti. Por amor a mi Señor. Por amor a mi Señor, yo sirvo en mi congregación. Yo te sirvo a ti, mi hermano. Yo le sirvo a mi Señor. Por amor a mi Señor, yo anhelo saber lo que la Biblia dice para obedecerla y cumplirla en mi vida. Por amor a mi Señor, yo hago esto. El amor es la motivación fundamental. Dice, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Si no es así, de nada sirve, de nada vale y nada somos. Hermanos, voy a concluir ya. Les voy a hacer un descuento de la media hora. Y es lo siguiente. El amor fue la perfecta motivación que tuvo Dios para venir a redimir al hombre caído, al pecador. No hubo otra motivación. Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros sencillamente porque Él nos amaba. La Escritura enseña en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Tito dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó pura y simplemente, dice, por su misericordia. Por su misericordia, pura y simplemente por su misericordia. El amor de Dios de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Hay una canción que nos gusta a todos los dominicanos y también a otros que no son dominicanos, que fue la de Solano, de Por Amor. Pero es interesante, si algo tiene de buena esa canción, es el hecho de que en su momento culminante o en su cúspide, dice, por amor, una vez fue al Calvario con una cruz a cuesta aquel que también por amor entregó el alma entera. El motivo por el cual Cristo entregó su alma al Padre y entregó su cuerpo a los hombres fue por amor a ti y por amor a mí. El poder del amor. Y por ese mismo amor nos redime, nos perdona, aun siendo nosotros tan malos como somos. Nos limpia de nuestros pecados y nos salva por su misericordia y por su gracia. Por amor. El poder del amor. Concluyo con un cuestionamiento. ¿Cuán capaz eres tú de amar? ¿Cuán capaz eres de amar? O te lo voy a poner en otra manera. ¿Cuál es la medida de tu amor? ¿Hasta dónde eres capaz de amar? ¿Hasta dónde eres capaz de amar tú a Dios? Yo lo entiendo. Hay personas que no se acaban de convertir al Señor Jesucristo y no se están dando cuenta que lo que le están diciendo al Señor Jesucristo es: tú me gustas, pero no me gusta tanto. 14 años que yo te voy a entregar mi vida a ti. Ay, no. Y uno le dice, pero entrégate al Señor Jesucristo, confía en Él. Bueno, espérate un poquito. Porque no aman a Dios. Porque no han sido objeto tampoco de la misericordia y del amor de Dios. Porque están rechazando el amor de Dios. Porque no están dispuestos a pagar ningún precio a cambio de su salvación por amor a Dios. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a llegar por el amor a Dios? En otras palabras, lo que te estoy preguntando es lo siguiente, reflexiona sobre eso. ¿Cuán poderoso es tu amor? ¿Cuán poderoso es? Oremos. Tal vez, Señor, esta mañana tú despierta el ánimo y el espíritu de algunos, Señor,
para que sean receptivos a tu amor y sean capaces de amarte por encima de sus propias vidas, Señor, a fin de que te reciban esta mañana como su Señor y su Salvador, para que reciban a Jesucristo, que es la manifestación de tu amor. Oh Señor, ten misericordia de los que han tenido su corazón endurecido, a pesar del tiempo en el cual han estado escuchando tu palabra y la exhortación a convertirse incondicionalmente y pagar el precio que sea con tal de tener a Cristo. También, Señor, en cuanto a esta iglesia, tus hijos, los que una vez, Señor, te amamos tanto que no nos importó lo que fuese, Señor, que costase el tenerte como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, como nuestro Padre amado, Señor. Tal vez esta mañana, Señor, a través de esta exhortación, tú le has hecho reflexionar sobre su incapacidad de dar, Señor, de darse a sí mismo, de darse por amor a ti. Y tal vez, Señor, en esta mañana tú les avivas, les reanimas, les perdonas, Señor. De manera que ellos puedan, Señor, por amor a ti, estar dispuestos al sacrificio, Señor, al servicio, a la entrega, a sacar fuerzas de donde no la tienen, Señor, con tal de agradarte a ti y conseguir tu visto bueno, tu aprobación, tu gloria. Oh Padre, haz útil este mensaje, Señor. Tú sabes, Padre, que cuando predicamos cada semana, Señor, tenemos expectativas nuevas de que tú vas a hacer algo. Y a veces, Señor, pasan los días y pensamos que fue fútil, inútil, Señor. Oh Padre, aviva, Señor, en esta iglesia las almas de los creyentes. Y vivifica, Señor, los corazones y las almas de los que están muertos en sus pecados, Señor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y nos despidas en paz. Hasta la noche, Señor, hasta esta tardecita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.